violaciones de derechos humanos suceden todos los días en un estado como el de Santa Catarina y cuántas de esas violaciones tengan atención judiciaria con sentencia favorable y efectiva. La desproporción es grande. Bueno, pues tenemos que ampliar la mirada de los derechos humanos y el paradigma para confrontar la separación que existe entre lo que se dice y lo que se hace sobre los derechos humanos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Muchas formas se pueden hacer. Una de ellas, un camino, es el siguiente. Joaquín Herrera Flores, gran amigo y mestre, que como comenté murió el año pasado, hace un año, el 2 de octubre del 2009, falaba de los derechos humanos como procesos de apertura y consolidación de espacios de lucha por diversas formas de entender la dignidad humana. Los derechos humanos son formas de acceder a los bens como los que se satisfacen las necesidades humanas y que están condicionados por contextos materiales hegemónicos. Tenemos que ser conscientes que los derechos humanos se desenvuelven en un contexto de valores y un contexto hegemónico de división social, étnica y cultural del trabajo. Y el derecho no confronta la asimetría y la desigualdad sobre la que se asientan las sociedades modernas, donde predomina la lógica mercantilista del capital frente a la lógica de las necesidades corporales concretas de cada ser humano con su nombre y sobrenombre. Bueno, pues resumidamente, el imaginario general oficial que utilizamos solo reduce derechos humanos a las teorías de lo que dicen los filósofos especialistas como Habermas, Immanuel Kant, John Locke, Maquiavelo, Pérez Luño, Ingo Sarles, etcétera, etcétera. Parece que ellos, o que no somos los creadores de los derechos humanos. Además, reducimos derechos humanos a las normas y además reducimos los derechos humanos a la eficacia jurídica. Tenemos que extender desde un paradigma más complejo y relacional la importancia que cuando hablamos de derechos humanos tienen las luchas sociales movimentistas, los movimientos sociales que generan los derechos humanos y las luchas cotidianas. No solo los movimientos sociales son originadores de los derechos humanos, sino cada uno y cada una de nosotros y nosotras en los lugares donde nos movemos hacemos y deshacemos derechos humanos, construimos y destruimos derechos humanos. Además, tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de eficacia puede ser jurídica estatal y jurídica no estatal. Existen expresores de resolución de conflictos entre los pueblos indígenas que son formas de garantir derechos humanos, más desde nuestra mentalidad eurocéntrica, occidentalocéntrica, hacemos que no son formas de garantir derechos humanos. Y además existen garantías no jurídicas, garantías sociales, garantías económicas, garantías culturales. Es decir, existen formas plurales de garantía. El imaginario simplificador, al solear a la dimensión estatal, limpa las manos al mundo económico, al mundo político, al mundo de otros actores donde no interesa la idea de derechos humanos. Tenemos que incorporar desde el pensamiento complejo, además, o político. Los derechos humanos no son una dimensión jurídica, es una dimensión permanente política, de lucha, de reivindicación. Si ninguém hace nada por reivindicar derechos humanos, los derechos humanos no existen. Son acciones, son estrategias, son luchas constantes. Hay que reivindicar también la dimensión pre-violatoria y cotidiana de los mismos. Si yo como hombre maltrato
si mulher e eu construímos relações sociais de solidariedade e horizontalidade, respetamos e conocemos de Deus. Además, falaba del pensamiento complejo, cómo está incorporando nuevos conceptos. Bueno, pues cuando falamos de derechos humanos, desde la racionalidad jurídica, tenemos que saber lo que es la autopoiesis construida por sujetos, atención, no la autopoiesis sin sujetos, la resiliencia, la capacidad de la relacionalidad humana, la importancia de los entornos y los contextos, la importancia de los actores, la importancia de la entropía del sistema y cómo se puede generar entropía desde lógicas de dominación y emancipación. Incorporar también la importancia de la vida humana. Cuando se habla de vivir, si podemos vivir, podemos sentir, podemos hablar, podemos razonar, refletir cualquier cosa. Si no vivimos, no hay discusión ninguna. Algo tan elemental como vivir no forma parte tampoco de nuestra racionalidad. O que fala Hélio Gallardo, reivindicar los derechos humanos a tiempo completo. Y en todo lugar, en todos los espacios sociales donde nos relacionamos e interactuamos, en todo momento se hacen y desfacen derechos humanos, en cualquier instante y en cualquier situación. Estoy hablando en términos intraculturales. La otra cara es hablar de derechos humanos desde una perspectiva intercultural. Desde hace mucho tiempo, con el propio Joaquín Herrera Flores y otros parceiros de la Universidad de Sevilla, Universidad de Pablo Lavite de Sevilla, hablamos de entrecruzamientos y contrastes culturales, de pluriversalismo de confluencia, que generen permanentemente puntos de encuentro abiertos y relacionales. Como falé anteriormente, los derechos humanos, o lo común, son como una especie de terno con paletón y gravata que se tienen que poner o colocar todo el mundo, inclusive aquellos hombres y mujeres que no precisan usarlo porque tienen otra forma de concebir la ropa o porque sus cuerpos o figuras no encajan en ese molde o forma. Predomina un imaginario excesivamente eurocéntrico y lineal que, aunque posee sus virtualidades y elementos positivos, acaba por implantar una cultura excesivamente anestesiada y circunscrita a una única forma hegemónica del ser humano, la propia desenvolvida por Occidente en su trayectoria histórica y en su versión más perversa, la modernidad. Aquí, cuando hablamos de derechos humanos, es necesario establecer un consenso social en aquellos países claramente plurinacionales, muchos de ellos latinoamericanos, donde la idea de derechos humanos que se pretende reconocer y enseñar debe ser desde el respeto a la diferencia, desde lo pluriversal. Peter McLaren propone una pedagogía crítica y de resistencia que nosotros preferimos denominar interculturalidad pluriversal de confluencia, que se basa en una idea de ciudadanía híbrida y solidaria. El propio McLaren utiliza el concepto de pedagogía de frontera de Henry Gidex, el canadiense Henry Gidex, que señala que en el ámbito cultural educativo debe asumirse a diferencias, pero sin caer en esencialismos. Hay que confrontar cualquier expresión androcéntrica, eurocéntrica, falocéntrica, afrocéntrica o indianocéntrica.